Saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, y transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y recordándoles que también nos pueden acompañar a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o más adelante ver grabado este programa en nuestro canal de YouTube, en el canal de Andrés Mares y en la lista de reproducción Reflexiones. Ahí estamos también subiendo el contenido que vamos abarcando semana tras semana en este programa. Y en esta ocasión pues vamos a reflexionar sobre la realidad, sobre la naturaleza de la realidad, porque sin lugar a dudas que vivimos tiempos complejos, a veces también complicados, y ya se habla de realidad física, realidad virtual, si estamos imaginando o si realmente está sucediendo. Y el caso es que, pues, cuando hablamos de realidad, pues pocas veces nos ponemos a considerar, bueno, ¿qué es la realidad? ¿Cómo la puedo identificar? Y si hay algo que puedo hacer respecto a ella, si la puedo mejorar o no, si me tengo que resignar a ella o no. ¿Qué es, pues, la realidad? Bueno, me gusta plantearla en términos de una experiencia. La realidad es aquello que experimentamos y en ese sentido, pues suelo hacer una distinción de dos tipos de realidad: la interna, es decir, la experiencia que tenemos dentro de nosotros, y la realidad externa, que se asocia por lo mismo a la experiencia que tenemos fuera de nosotros. Esa realidad, la externa, en algún momento la convertimos en interna. Es más, es una experiencia simultánea. Estamos teniendo una percepción de lo que sucede en el momento presente y procesamos lo que sucede pues, a través de imágenes, a través de sonidos, a través de sensaciones corporales como la temperatura, como el contacto con ciertas texturas, y también a través de los otros dos sentidos corporales como lo son el olfato. Pues, también captamos la realidad externa a través de los olores que la componen, y finalmente pues, a través del sentido del gusto, a través de los sabores podemos captar y captamos de hecho aspectos de la realidad externa. Pero ya el primer desafío asociado a esto lo planteaban los clásicos griegos, los filósofos griegos clásicos, cuando hacían, entre ellos Aristóteles, por cierto, cuando nos hacían ver que nuestros sentidos nos engañan. O sea, aquí ya hay un tema interesante a reflexionar, porque puede ser que la realidad que estoy captando pues no sea la realidad como tal, sino que sea una versión perceptual personal de la realidad. Por ejemplo, si una persona tiene limitado el sentido de la vista, los que usamos anteojos, por ejemplo, pues tenemos ya de entrada una desventaja a la hora de captar las imágenes con respecto a una persona que capta las mismas imágenes de la misma realidad. ¿Por qué? Pues porque en mi caso pues no puedo ver de cerca, no distingo con nitidez las formas de cerca, sí distingo los colores, pero no las formas. De lejos no hay problema, pero de cerca sí. Entonces una persona que me esté describiendo algo que esté muy cercano a mí, pues no voy a poderlo percibir de la misma manera por esta limitación visual. Pensemos en el caso de una persona, por ejemplo, daltónica, o pensemos en el caso de una persona con limitación auditiva, o que de plano pues tenga sordera, una persona con limitación en el olfato o en el gusto o en el tacto, pues tiene una captación de la realidad, una percepción, por lo tanto, de ella muy distinta. Y esto ya hace del tema de reflexionar sobre la realidad algo muy interesante, porque
aunque estemos experimentando la misma realidad al mismo tiempo, personas diversas, no estamos teniendo la misma experiencia de esa realidad. Ahora bien, el que yo tenga una experiencia distinta de la realidad afecta a la realidad o le resulta completamente indiferente. Bueno, según la física cuántica, pues no. Según la física cuántica, el tipo de percepción que yo tengo respecto a la realidad está de alguna manera o de diversas maneras afectando, impactando dicha realidad. De tal manera que es cada vez más conocido el planteamiento de que lo observado no es ajeno al observador, al que está observando. Entonces, en ese proceso de observar se está generando no solo una interacción entre la realidad y la percepción de ella, sino hay una relación intrínseca casi de causalidad entre la percepción y la realidad. Entonces, por un lado tenemos una realidad objetiva, vamos a llamarle así, que podríamos plantear en términos de Santo Tomás de Aquino, real es la percepción del intelecto a lo que es. O sea, eso es, bueno, perdón, así definía la verdad. Pero la verdad en principio lo es tal en la medida en que describe la realidad. La falsedad sería lo contrario. Falso es un planteamiento que no describe lo real. Y verdadero es un planteamiento que describe lo que es real. Entonces, se vuelve interesante porque, por un lado, tengo o formo parte de una realidad objetiva que está fuera de mí, con entes que existen fuera de mí, no independientemente de mí, eso es parte de lo interesante, pero sí fuera de mí. Y por otro lado está el aspecto interno de la experiencia que crea una realidad que, aunque tenga cierta concordancia o paralelismo con la que estoy experimentando desde fuera, pues no es exactamente la misma. De ahí que, insisto, las mismas personas distintas que experimenten la misma realidad no la describen de igual manera porque no la están experimentando de la misma manera. Y esto tiene de entrada una implicación muy importante y muy práctica en el tema de las relaciones humanas. ¿De qué manera? Pues es que muchos conflictos, muchos problemas en las relaciones humanas se dan porque cada uno espera que los demás piensen y sientan de la misma manera que lo hace uno. Vaya, uno está en la práctica inconscientemente esperando que los demás interpreten la realidad como lo hacemos nosotros, y por supuesto que nos vamos de bruces, nos damos grandes decepciones, nos llevamos grandes decepciones cuando caemos en la cuenta de que no es así, que aunque estamos viviendo la misma realidad con esa persona, no estamos teniendo la misma experiencia de dicha realidad, porque la otra persona la está procesando de una manera distinta a la mía. Y como no es igual a la mía, lo personalizo y me molesto con esa persona porque no está procediendo de la misma manera que yo ante esa realidad, porque no la está procesando de la misma manera que yo. Y entonces es cuando se dan los pleitos, los conflictos, las diferencias, que muchas veces tienen su raíz simplemente en este hecho, que no todo el mundo interpreta de la misma manera la misma realidad. Y por lo tanto, no todo el mundo experimenta la realidad de la misma forma. Entonces ya estamos hablando de un mar de significados que es muy interesante si la contemplamos desde la óptica del crecimiento que podemos experimentar con la interacción de otras personas con otras personas y con compartir nuestras experiencias y que ellas nos compartan las suyas para enriquecer nuestro horizonte perceptual y entonces tener una visión mucho más amplia. No, en vez de aprovecharlo en esos términos, pues nos peleamos
rivalizamos, competimos para ver quién tiene, vamos a decirlo así, una mejor versión perceptual de la realidad. Y pues la verdad es que no se trata de eso, porque jamás vamos a tener la misma experiencia de la realidad que la que pueda tener otra persona. ¿Por qué? Pues porque somos únicos y somos irrepetibles. Entonces, mucho desgaste vamos a podernos ahorrar, muchísimo, si dejamos de esperar que las personas piensen y sientan como nosotros. Y más bien nos dispongamos a lograr acuerdos con las demás personas para poder empatar posturas, disposiciones, procedimientos y poder lograr lo que Stephen Covey llamaba esas sinergias en las relaciones, que son tan importantes y tan poderosas. Pero pues la realidad es que en lugar de sinergias, lo que estamos generando son discrepancias. ¿Por qué? Porque no queremos admitir, o a lo mejor porque simplemente no lo sabíamos, que cada persona tiene una manera particular de ver las cosas y por lo tanto de experimentarlas. Puede ser convergente o coincidente con la nuestra, pero lo más probable es que no lo sea. Y si logro superar el error de personalizarlo, y no lo tomo mal, sino que al contrario, lo concibo como una oportunidad para aprender una nueva forma de ver las cosas y ver si esa nueva forma enriquece la mía o inclusive pues hasta vale la pena suplantar la mía por la de la otra persona, porque resulta que tiene mucho más practicidad o mejor funcionalidad o lo que sea. Bueno, entonces ¿cómo estaríamos progresando como raza humana, como especie humana? Pero no, en vez de estar progresando, estamos peleándonos unos con otros, porque no pensamos de la misma manera y porque no procedemos de la misma forma. Entonces aquí hay una implicación crítica, concreta, de esta reflexión que estamos haciendo sobre la realidad. Y si comenzamos por admitir que hay una realidad interna que es única, que es irrepetible como experiencia, entonces podemos cimentar de una manera más profunda nuestras relaciones en el respeto. Porque eso es algo que define a la persona humana y por lo tanto exige todo el respeto de mi parte. Puedo estar o no de acuerdo con esa interpretación. Puedo estar o no de acuerdo con el significado o inclusive el concepto del que parten. Pero lo que no se vale es que yo trate de imponer el mío simplemente porque no estoy de acuerdo con el de la otra persona. Ahora bien, hay que tener claro que hay unos límites. Porque si bien por un lado estamos planteando que debido a esta diferencia en la experiencia de la realidad, todos hemos de respetar nuestros puntos de vista, tampoco esto significa que hemos de ser permisivos o cómplices de posturas que pueden ser radicalmente ofensivas u hostiles hacia la naturaleza en general y la naturaleza humana en particular. ¿A qué voy? No puedo permitirme el ser tan tolerante ante posturas de personas que están atentando o agrediendo la naturaleza humana o la naturaleza física, porque entonces, bajo la bandera de tolerancia, yo estaría siendo cómplice de una deformidad o de una alteración del orden natural de las cosas. Por ejemplo, por más que yo respete la postura de las personas que tiran la basura en la calle, en la vía pública o en los parques o en los bosques, yo no puedo permitir que se siga haciendo. Y entonces tengo que llamar la atención de esa persona, hacerle ver que no está bien y si fuera el caso sancionar el que lo haga. ¿Por qué? Porque su actuar está generando una afectación al bien común. ¿Y qué genera una afectación al bien común? Pues todo aquello que vaya en contra de la naturaleza humana. Porque se genera mucho desgaste defendiendo posturas
en marcos religiosos, políticos, económicos, filosóficos, y me parece que no hay necesidad de generarse desgaste, sino que podemos partir de la base de que a la naturaleza se le respeta y punto, y que todo lo que nos planteemos en nuestras vidas ha de ser siempre tomando en cuenta este cuidado al orden natural de las cosas.